a todas las personas que sintonizan y darle la bienvenida nuevamente a otro episodio de Señales Futuras, que precisamente le pusimos señales futuras porque no solo nos interesa entender lo que estamos viviendo actualmente desde diferentes perspectivas, sino sobre todo proyectarlo al futuro, porque uno de los objetivos esenciales de Repensar es pensar con visión de largo plazo. Hoy tenemos a Gustavo Araya, que es politólogo y a mí siempre me gusta escucharle porque Gracias. me da información que por lo menos cuando estaba en la Asamblea Legislativa me permitía ampliar el foco de atención de cómo estaba viendo la situación país. Así que bienvenido, don Gustavo, y muchas gracias por haberse apuntado a esta primera temporada del podcast. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Andrea, por considerarme, por la confianza, por considerarme para un proyecto tan interesante, tan importante en esta Costa Rica que, insisto y he insistido, ya nos merecemos. Hemos dejado de lado el pensar, hemos dejado de repensar, hemos dejado de cuestionarnos incluso a nosotras y a nosotros mismos, y me parece que es un espacio que como país no lo debemos, y todas las generaciones que estamos viviendo en este momento en Costa Rica tenemos que hacerlo. Sí, de hecho, cuando estábamos organizando el Congreso en la Asamblea, uno de los ejes que a mí más me gustaba es que es el de ciudadanía del siglo XXI, cómo ha cambiado la sociedad costarricense. Entonces, aterrizando un poco en materia, don Gustavo, si yo le preguntara que comparemos el electorado de la ciudadanía de 25 años atrás con actualmente, ¿qué es lo principal que ha cambiado? ¡Wow! Voy a llevarlo al plano personal, como me lo contaba un amigo, que decía que él con su hijo, él tiene 47 años, y me decía, con mi hijo de veintitantos, me cuesta entenderlo, ya vota, pero me cuesta entenderlo, y con mi hija que tiene poquito más de 10, no sé de qué habla, ¿verdad? O sea, y veo que no es solamente mío, sino que también es de mi hijo, decía él, con respecto a su hija. Eh, Creo que Costa Rica dejamos de conversarnos. Creo que en Costa Rica dejamos de tener la lógica generacional que no era la que hacía la del dictamen que le decía a la otra qué hacer. Porque si hay algo que falló es que la generación de más de 60 años le falló al país. Le falló y le falló grandemente. Lo que pasa es que esto no se trata de responsabilidades o culpas, se trata precisamente de entender cuál era su lógica, de comprender desde dónde hicieron la Costa Rica que hoy nos encontramos habitando, y entre todas y todos, incluida esa generación que decidió en algún momento, eh, por decirlo así, dormirse en los laureles, haber pensado una Costa Rica muy interesante, una Costa Rica que fue pensada para las grandes mayorías, una Costa Rica que fue pensada con ojos de futuro, con ojos de equidad, con ojos de libertad, con ojos de democracia, con una mirada bastante más compleja, pero que finalmente no volvió a repensarla. Nos quedamos ahí pensando que eso de que la realidad no cambiaba. Entonces yo creo que la principal diferencia con la Costa Rica de hace 25 años es que nos hemos dado que la Costa Rica de hace 25 años cambió y está cambiando constantemente. Eso nos impide a veces tomar la perspectiva de la otra persona, tomar la perspectiva de que hoy estamos en una costa y una rica, estamos en las costas que tienen un índice de desarrollo humano que dista mucho de la Costa Rica soñada hace 25 años, y tenemos una Costa Rica concentrada en 4 cantones del país que básicamente concentran el ingreso nacional, aproximadamente el 50-55% del ingreso nacional. Entonces, no es posible que haya 80 cantones que vivan una realidad distinta a estos 4, y no porque se trate de una cuestión, digamos, de perspectiva, porque ahora todos son etiquetas, ¿verdad? Entonces, comunistas, neoliberales, no. Se trata de la Costa Rica que nosotros normalmente habitamos, y esa es otra gran diferencia. Nos empezamos a poner etiquetas, nos empezamos a llamar de una u otra manera, tratando de eh, entender una realidad cambiante. Entonces la etiqueta funcionaba como el pasaporte o el pasaje para poder transitar en esa Costa Rica, y nos perdimos en las etiquetas y no en lo profundo. La gran diferencia hoy es que además de que no nos conversamos, además de que no nos criticamos a nosotras y a nosotros mismos, empezamos a creer que esto es así, de que hay unos que son comunistas, de que otros son neoliberales, y entonces no nos hablamos. ¿De acuerdo?
y perdón por traerlo a colación de nuevo, un asunto anecdótico que me parece que de alguna manera es una fotografía de esta situación. Decía un empresario un día que a él le preocupaba mucho José María Villalta, hablando de, ¿verdad?, de estas etiquetas que hay en uno y otro lado. Y yo le decía, sí, probablemente a José María Villalta le preocupa mucho a usted. Y la forma en que dejemos de preocuparnos de esa manera en que se están preocupando es empezar a conversar. En tanto más usted conozca a José María Villalta, menos Villaltas van a haber para usted. Y en tanto más Villalta conozca a los empresarios, menos empresarios como etiqueta van a haber para él. Tenemos que ver de qué manera logramos esa Costa Rica en la que el Partido Comunista, el Partido Social Cristiano, el Partido de Liberación se conversaban y pensaban una Costa Rica en común. Es que es la casa común. Y esa es la tercera gran diferencia. Creemos que es nuestro metro cuadrado, nos individualizamos a un nivel impresionante. Entonces, creo que detrás de todo hay un gran miedo y el miedo se convirtió en política y el miedo lleva al odio porque entonces rechazo aquello que no conozco, aquello a lo que le temo y entonces de alguna manera eso se refleja en la política y hay personas a las que probablemente jamás han ido a una comunidad marginal, pero hay personas que de la comunidad marginal se dan cuenta que lo que está sucediendo en barrios, no se da cuenta que lo que está sucediendo en barrios en donde lo que ven es una muralla y dicen que habrá detrás de esa muralla y entonces lo único que ven salir son carros de lujo desde esa muralla, les es ajena eso y lo que les da es cólera de un país que se construyó bajo la base de que hay ricos muy, 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 muy ricos y pobres cada vez más, 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 más pobres, pero en una pobreza distinta a la pobreza costarricense de hace 25 años. Es una pobreza que hoy es denigrante, porque tengo que ir a una escuela que tiene eh, llamada sanitaria para clausura de parte del ministerio y aún así el gobierno no hace nada. Porque tengo que vivir en un constante justificar por qué tengo derecho a educación universitaria de calidad, pero tengo que estarlo justificando todo el tiempo a pesar de que Costa Rica creció y se hizo diferente al resto de los países de América Latina precisamente por la educación. Porque tengo que sufrir una fila de la caja que dura años. Entonces esto empezó a crear odio y el odio trajo la venganza. Y en venganza muchas de las veces me contaba un compañero del doctorado que él estaba haciendo un estudio en Brasil y me decía que le preocupaba mucho porque cuando hacía focus groups, cuando hacía sesiones de grupo con personas de, de la comunidad en Brasil, en algunos sectores de las comunidades brasileñas, le decían, yo quiero que los políticos paguen, pero no quiero, o sea, lo que no me importa es quién quede. Yo quiero que quede el que va a hacer sufrir a esos políticos. Entonces decía, mira qué peligroso porque estamos en un proceso de venganza que no importa quién queda. Finalmente esta persona lo que me decía es, yo voy a seguir siendo pobre, nadie más va a sacar de la pobreza, pero sí quiero vengar a todos. Y para finalizar, diré que hay una cuarta característica con respecto a lo que nos diferencia hoy de hace 25 años, y es que somos muy diferentes en términos políticos, en términos sociales, pero en términos políticos principalmente, porque en Costa Rica hay, yo lo llamo el daño sobre todo daño, y es el daño de la relación humana. Eh, Hoy no importa si un político es vulgar, si un político insulta, si un político dice mentiras, independientemente de cómo se llama el político. Esto no tiene que ver nada con quién esté en el poder o no esté en el poder o quién esté en la asamblea o en gobierno, no. Es ya algo que empezó a instaurarse en Costa Rica de manera tal que mientras hace 25 años se esperaba respeto, tolerancia, solidaridad, un uso del lenguaje adecuado y además apego a la veracidad de los hechos, 25 años después, hoy tenemos precisamente una política que se permite insultar, que se permite decir mentiras, que no le importa lo que dice un día porque el día siguiente lo niega, que tiene encuadres que uno dice, ¿cómo es posible que la vulgaridad sea permitida en el discurso político, la misoginia, el machismo y todo esto? Y entonces esto se convierte en un patrón que, por eso lo llamo el daño sobre todo daño,
porque hay generaciones completas que están presenciando eso de la política y creen que así es la política y creen que así se tiene que hacer la política y además es la política ganadora, es la que le puede decir al otro, no le gusta, bueno, salado, salada, eso tiene que ser así. Entonces, está llegando a las redes sociales y es el foco, digamos, de expansión, el foco de resonancia mayor. eh, Obviamente habrá troles y bots y todo lo demás, pero independientemente de eso, ya quedó instaurado ese daño y me parece que para que en perspectiva salgamos de ese hoyo donde caímos, vamos a tardar un rato bastante grande. Sobre los 4 puntos que vos decías, que el primero, si lo entendí bien, es como empezar entendiendo que el país cambió. Y lo digo eso porque viéndolo desde mi propia experiencia por muchos años, como que tenía este ideal o este deseo de que no, pero vamos a volver a la normalidad, por decir entre comillas. Pero porque en mi caso, digamos, y creo que vos aludiste a eso, un país que, por ejemplo, la constituyente y las personas que integraron la constituyente eran de diferentes fuerzas políticas, pero lograron ponerse de acuerdo y generar una visión país que creo que hizo mucho bien al país. Y entonces yo, cuando ya me tocó estar más involucrada en política, yo quería como pensar que seguíamos como en ese mismo momento. Entonces, ya ahora que salí, sí ha sido un duelo porque una Claro. vez que salí, sí fue decirme como, no, Andrea, ya es que ya esto no es. ¿No? O sea, ya sí es un duelo para mí, para alguna gente quizás no, pero digamos de que entender que ya esto fue. Entonces, Esa Costa Rica en la que se podía sentar un comunista, se podía sentar, y no por la etiqueta, sino porque realmente había conciencia de que era, ¿verdad? Un credo o una ideología de ese tipo con la iglesia, con un partido político en el gobierno y decir, bueno, como es el principio de comunicación política básico, digamos, de la escuela española, ¿verdad? La escuela española va, perdón por ponerme académico, pero la escuela española me gusta mucho en términos de comunicación política porque la escuela de Ángel Benito, que es una de las escuelas más importantes en la escuela de la información, dice y quienes quieren leerse a Javier del Rey Morató, por ejemplo, es impresionante, dice, puede que la verdad la tengas vos, puede que la verdad o parte de la verdad la tenga yo, pero sí es cierto que la verdad la podemos alcanzar entre las dos partes. Eso es un principio de humildad. Yo no tengo la verdad absoluta, la otra persona tampoco puede tener la verdad absoluta, pero entre las dos personas podemos alcanzarla. Esa Costa Rica, a diferencia y voy a decirlo, de una Argentina en donde llegó un grupo y mató al otro, en un Nicaragua en donde un grupo se ha encargado de literalmente sí. aniquilar al otro, en El Salvador lo mismo, en Guatemala igual, en Brasil igual. Costa Rica había sido la gran diferencia en América Latina y en muchos otros países porque se podían sentar a la mesa enemigos o enemigas desde el punto de vista ideológico y construir una Costa Rica conjunta. Eso nos hizo diferentes, porque uno dice, la caja le servía al sector empresarial. Sí que le sirve al sector empresarial, pero le sirve sobre todo también al sector obrero, ¿verdad? Laboral. Que las universidades le sirven al sector empresarial, sin duda alguna. Costa Rica voló y ha volado gracias a la educación que ha tenido y lo que nos permite hoy tener zonas francas y lo que nos permite hoy tener un modelo distinto de servicios al que venía construyendo anteriormente. Pero eso se logró gracias a que se sentaron unas partes y dijeron, bueno, un pueblo más educado es un pueblo también con una mejor calidad de vida y una mejor calidad de vida puede traer mejores salarios y mejores salarios también puede traer mejores empleos y mejores empleos puede traer mejores empresarios, empresarias y mejor y más desarrollo de otro tipo. Esa Costa Rica dejó de pensarse así, empezó a leerse otra vez en clave de odio, en clave de necesito aniquilar a mi enemigo. Y aquí voy a algo, y perdón, pero yo sé que el bipartidismo trajo problemas y problemas estructurales serios. Uno de ellos, de dormirse en los laureles de estas generaciones que se durmieron en los laureles, ya creamos la Costa Rica idílica, supuestamente, y vamos a disfrutar de los dos lados, ¿verdad? Cómo nos vamos repartiendo el poder. Olvidaron al pueblo. Olvidaron que hay una realidad que cambia. Olvidaron que hay una situación de contexto internacional, económico, político y demás que cambió y que nos hizo cambiar a Costa Rica, eh, pero tenían la ventaja
de que eran jugadoras y jugadores de ajedrez. Conocían las reglas del juego, jugaban con las reglas del juego. No, nunca se vio, o por lo menos yo nunca me di cuenta, y todo lo que hemos estudiado de ciencias políticas y demás sobre Costa Rica, sí había movidas importantes en donde uno decía, bueno, claro, aquí hay no, la captura de una pieza por otra, etcétera, etcétera. Pero nunca habíamos tenido un sector, una élite, un grupo emergente que agarrara el tablero y lo botara a la basura, que agarrara las fichas y la botara a la basura, que estuviera dispuesta a patear por debajo de la mesa al otro jugador. Porque entonces ya no empezamos a jugar política, empezamos a jugar contra una clase distinta que en Costa Rica no jugábamos así. Y Cuando ya viene el autoritarismo, ya no es democracia, es democracia contra autoritarismo. Cuando empieza a jugar, y con esto cierro, un partido político contra otro, estamos jugando en democracia. Pero cuando se utiliza el Estado, el gobierno, para que juegue políticamente, ya ahí es otra cosa distinta que no es democracia. Y una duda, porque volviendo al tema de la emocionalidad, que de las principales ahora sea el odio, la venganza y eso, yo recuerdo que en las elecciones del 2014, pues mi candidato no fue el que ganó esa elección, con quien yo iba, pero digamos, de lo que yo percibía en el electorado, y obviamente estoy sesgada porque estuve hasta la cabeza en la campaña en un partido, pero digamos, tratando de poner distancia en ese momento, yo a quienes ganaron sentía mucha esperanza. O sea, la emoción Claro, que yo sentía claro. era positiva, no era lo que yo quería, digamos, como Exacto. ciudadana. No era Saprissa contra la liga en el que vos decías, bueno, ganó la liga, qué dicha por la liga, qué dicha por los alajuelenses, que también eso pasa. Sí, entonces era como, o sea, estaba triste porque pues trabajé para que el resultado fuera diferente, pero digamos, en el país sentía que había esperanza, o Claro. en la mayoría que al final votó en segunda ronda, lo que sea. Pero ahora vos hablas de venganza, de Sí. odio. ¿Qué fue lo que pasó, digamos, de ese momento? O tal vez yo estaba equivocada y no había esperanza y fue algo que yo vi y que no fue así, puede ser. Pero digamos, del 2014 ahora, yo sí siento que fueron partidos, digamos, emergentes. En su momento el PAC y ahora pues otro y después otro, ¿verdad? Entonces, romper ese partidismo, pero la emoción la siento muy distinta. Y Sí. han pasado 12 años. Sí, pasaron varias cosas. Desde el punto de vista de ciencia política, y lo digo para distanciarme un poco digamos, del análisis común de lo que Bourdieu llama eh, la sociología espontánea, eh, pasó algo muy importante y es que Costa Rica cambió estructuralmente desde la base material, desde cómo nos organizamos como país. ¿Cómo cambiamos? Lo primero, Costa Rica dejó de ser un país agrícola, industrial y de comercio a ser un país concentrado especialmente en el sector servicios, lo cual no está mal. Eso no es vamos a ver, es que hay gente que dice, es que se crearon entonces las zonas francas como no pagan. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver. Qué dicha que logramos entender desde la producción que Costa Rica no podía depender solamente de un motor, como se llamó en algún momento, el motor agrícola industrial, ¿verdad? Sino que tenía que depender de otro motor comercial y de servicios. Lo que pasa es que el motor comercial y de servicios iba literalmente volando y este otro se abandonó. ¿Qué pasa cuando se abandona el agro y la agroindustria? De ahí depende nuestra alimentación, de ahí depende la calidad de vida de personas que viven fuera de la aglomeración metropolitana. De ahí depende eh, esa Costa Rica de la ruralidad en donde lo bien o lo mal que pudiera pasar en el centro del país tenía repercusiones para ellas y para ellos porque había una coexistencia que les permitía tener un nivel de calidad de vida mejor. Lo que pasó fue que esa ruptura hizo que se empobreciera aún más el sector de las costas y el sector que estaba fuera de la aglomeración metropolitana y se disparara el sector central. Que de nuevo, el modelo estaba bien. Lo que pasa es que el Estado está para ecualizar esa situación, para que si le va bien al uno, ok, esto es una familia,
qué dicha que te está yendo bien, me alegro que hayas conseguido trabajo, pero entonces en la casa no le podemos seguir pidiendo que pague la luz, el agua, el teléfono y todo lo demás al que le está yendo mal. Y a vos que te está yendo bien, te estés comprando carros de lujo y todo lo demás porque, de verdad, si trabaja papá y mamá y a mamá le va súper bien o a papá le va súper bien, al otro también le va bien porque somos una familia, la familia de Costa Rica. Y eso tiene que suceder. Y el que se encarga de ecualizar eso es el Estado. ¿Ok? No pasó. Todos los países, y estos lo pueden buscar del 2000 al 2015 aproximadamente, todos los países que estaban en en la OCDE en ese momento, todos sin excepción, lograron bajar el indicador de Gini. Cuando se hace esto, ya no solamente a la OCDE, sino se pone en función de las economías latinoamericanas, nos damos cuenta que prácticamente todas las economías latinoamericanas, incluso Venezuela y Nicaragua, lograron bajar el indicador de Gini. El único que no lo bajó fue Costa Rica. Costa Rica siguió apuntalando a que hubiese más diferencia entre los ricos y los pobres. Primer punto. Segundo punto. Cambió y nos hizo esta forma en la que el Estado no cambió, y esto me preocupa muchísimo, independientemente si quedaba el PAC, el PLN o el PUSC, el Estado que nos había tenido esas dos grandes columnas vertebrales que son lo que explica Costa Rica, la educación y la salud, ninguno hizo nada por ninguna de las dos cosas. En lo sustantivo, porque yo sé que alguien me dirá, sí, claro, ¿cómo no? Mira, si pusieron las guías de sexualidad, sí, pero eso es una parte de todo un sistema bastante más complejo. Que se hicieron los baños, ¿cómo se llama? Inclusivos. Sí, pero eso es una partecita chiquititita de todo lo demás. En lo sustantivo, la educación empezó a perder ¿a dónde? En lo material. Mala calidad de formación de las educadoras y los educadores, pésimo pago para educadoras y educadores, ya no valía la pena siquiera estudiar, no nos preocupamos por la deserción escolar, no hablemos de la calidad en términos porque eso además, ¿verdad? Las pruebas PISA nos dieron en la cara de un país que estaba cada vez más mal en términos de la calidad de la educación que estábamos dando, pero además la infraestructura educativa se estaba cayendo y en todos los gobiernos se mantuvo una educación, una calidad de infraestructura educativa mala. Si nos pasamos al servicio de salud, exactamente lo mismo. Las filas de la caja, el deterioro de los hospitales, la mala atención en la salud, etcétera, etcétera, hizo que efectivamente la población costarricense empezara a decir, qué tirada, porque esto que se hizo para que la mayoría de la población estuviera bien, está mal. Y eso también pasó. Entonces, ¿a quiénes se le achaca? A los partidos que estuvieron en el poder, que ni mejoraron la educación y no mejoraron la salud. Ni para qué hablar de infraestructura, derechos humanos, ambiente y todo lo demás. No construimos nada ahí. Construimos políticas públicas muy interesantes, pero eran políticas públicas casi que sectoriales. Porque uno me puede decir, bueno, la carretera 27, sí, la carretera 27. ¿Qué pasó con todo el resto de las carreteras? Sí, el Estadio Nacional, ok. ¿Y qué más en los estudios, en las escuelas y colegios? ¿Qué pasó? Vino el TLC y entonces ahora sí, pero el TLC benefició ¿a quiénes? Al centro del país, a los que tenían la posibilidad de salir adelante con el sector de servicios, no al agro costarricense que siguió cayéndose. Entonces, fueron políticas que fueron buenas, sí, pero parcialmente. No atendieron el problema central del país. Y entonces, efectivamente, paso 3, lo que vos estás diciendo. La población lo que ve es que si sigo votando por PAC, por PUSC o por PLN, la fórmula va a ser igual. Van a llegar a ser reformas parciales. Necesito escuchar algo diferente. Y ahí es donde está la legitimidad de lo que está sucediendo. Sí, es cierto, la gente está pidiendo algo distinto. Los partidos le estuvieron ofreciendo siempre lo mismo. Es más, las mismas caras. Uno cogía la papeleta de 1998 al 2014 y uno decía, voy a mencionar un nombre nada más para que nos demos cuenta. Y entonces estuvo Otto Guevara. Entonces, lo que llamamos aquí derecha en el país y siempre tuvo la misma opción. Bueno, hubo una opción diferente en algún momento, como el PAC, y de nuevo, hay esperanza porque es distinto a los dos partidos tradicionales, pero es la gran decepción
porque ni hizo los cambios que tenía que hacer y para peores hizo una reforma tributaria, una ley de huelgas y muchas cosas más que deterioraron aún más la clase media y la clase baja del país. Entonces, le voy a prestar oídos como país, porque quiero un cambio. Le voy a prestar oídos a un país, aquí en el país, a algo que sea completamente diferente. Y llegó algo diferente. Lo que pasa es que se aprovechó de que la gente estaba queriendo escuchar algo distinto. Y eso es otra historia. Pero a mí lo que me preocupa porque yo todo lo que vos estás diciendo y desde la oposición sí lo entendemos y validamos esa, digamos, porque efectivamente son décadas del modelo de desarrollo que fue exitoso, pero bifurcó la economía, si se quiere, ¿verdad? Y no se La igualizó, ¿no? desigualdad socioeconómica, ¿verdad? Ha aumentado. Pero ahora lo que a mí me preocupa es que si antes era como esa esperanza, entonces uno como país puede construir desde la esperanza y la Sí. oposición ahí puede colaborar desde un país que siente esperanza, pero un país que ya es enojo, Claro. odio, venganza, ¿cómo? Y pensando de forma constructiva, digamos, ¿cómo como país salimos de ahí? O sea, entendiendo que todos los partidos tenemos que hacer pues la introspección, ¿verdad? Y cómo también, y aquí ya hablo como ciudadana, ¿qué pasa cuando en ese enojo tampoco se está solucionando los problemas estructurales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo salimos de este hueco, por llamarlo en lenguaje cotidiano? Literalmente. Y con visión de mejora. Claro, porque hoy no estamos construyendo y no solamente en Costa Rica. Eso no quiero que caigamos en el fenómeno de mal de muchos consuelo tontos, para nada. Pero es lo que pasó durante 16 años en Hungría. Es lo que ha pasado durante... Lo que lograron ahora. Que lograron cambiar, exacto. Pero es lo que construyó Brasil con Bolsonaro, es lo que construyó Argentina con Milei, es lo que construyó Salvador con Bukele, es lo que estaba construyendo Guatemala con Jimmy Morales y con todas el séquito de candidaturas que hasta que llega Arévalo cambia un poco. Es lo que ha construido Honduras con el Partido Liberal y con el Partido Nacionalista. Es lo que ha construido Nicaragua y lo que se aprovechó Ortega para mantenerse en el hueco, ¿verdad? Es lo que construyó en algún momento y por dicha no cambió. Eso sí es como haber pasado, ¿verdad? Por un momento oscuro y que no ha sucedido por dicha, por lo menos no del todo, lo que estaba pasando en Panamá con Martinelli. Pero uno puede verlo, bueno, ni para qué muy largo. Ecuador, Perú, ¿verdad? Quienes quieran verlo, ¿verdad? Lo pueden ver ahí. ¿Qué pasa? Que el resto del mundo, y Costa Rica no es la excepción, están construyendo desde el odio, están construyendo desde la venganza, están construyendo desde el dinamitar lo construido, en donde el político de turno se aprovecha para decir como lo que, y no digo solo Costa Rica, en todos los países, como lo que enojó a la gente, entonces destruyámoslo todo y construyamos algo nuevo. Y ese algo nuevo se construye desde el odio, no se está construyendo desde la atención de los problemas nacionales. ¿Por qué? Porque el populismo autocrático, y esto no lo digo yo, lean toda la literatura que existe al respecto, no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo, el populismo autocrático no soluciona los problemas nacionales, nada más administra la narrativa, administra la historia, administra el cuento, administra la hablada, por decirlo en tico. ¿Okay? Entonces, ejemplo claro, en lugar de hacer reformas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, vamos a cambiarle el nombre a las cárceles. Vamos a cambiarle el uniforme a los reos. Vamos a ponerle un uniforme a los reos. Entonces uno se pone a pensar, ¿y eso en qué mejora la atención contra el narcotráfico o contra...? Bueno, es que es populismo autocrático. No busca solucionar los problemas nacionales. Ok, vamos a solucionar el problema de la educación. Cualquier país, cualquier partido político que tenga construcción desde la esperanza, se sentaría con todos los sectores nacionales, pero realmente convoca a la iglesia o a las iglesias, convoca al sector empresarial, convoca a los sectores académicos, convoca a todos y les dice que de aquí tiene que salir un plan nacional de educación. No, es mejor que se lo deje una ministra y la ministra diga que entonces son los planetas los que deberían estudiarse de otra manera y cuando le piden el plan dice no, es que no me dio la gana de enseñárselos.
¿Por qué? Porque es que su principio, o el principio básico era no atender los problemas nacionales. Veámoslo en salud. Es mejor, entonces, en lugar de sentarnos todos los sectores, patronales, Estado y académicos y otros, ¿verdad? Y laborales, para decir, bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene que cambiar. Yo creo que no hay nadie en su sano juicio que no diga que la Caja tiene que cambiar. Nadie. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nada. Literalmente nada. Alguien que me diga qué está sucediendo en la Caja. Ah, es que quiero cambiar la forma en que se nombra la junta directiva. Wow, eso vieras cuántas filas se eliminan, cuántas citas de cirugía se pueden hacer. Es increíble. ¿Por qué? Porque el populismo autoritario no atiende los problemas, solamente la parte narrativa. Y eso es muy cómodo porque entonces genera dos problemas distintos. El primero, no atiende la democracia cuando todo el mundo cree que vive en democracia. Entonces, a mí me da mucha, digamos, curiosidad preguntarle a las personas si creen que vivimos en democracia, porque entonces cree que vivimos en democracia porque escogemos a la persona o a las personas que van a gobernar. Y uno diría, sí, formalmente sí, pero la democracia no es solo eso, la democracia es la solución de los problemas de la población. Entonces, cuando no me están solucionando los problemas de la población y lo que estoy viendo es que hay un grupo, llámese como se llame, que quiere tomar el poder ejecutivo, que quiere tomar la Asamblea Legislativa y que quiere tomar el poder judicial, y uno se pregunta, ¿en qué cambia esto los problemas nacionales? Volvemos a la comunicación política. Un solo grupo tiene toda la solución de todos los problemas nacionales, ¿no? Costa Rica aprendió durante décadas que era la alternabilidad en el poder lo que le permitió crecer y tener perspectivas diferentes para tener un modelo de desarrollo diferente. Entonces, hoy no se construye desde la esperanza. Hoy se construye desde el odio. Hoy se construye desde el populismo. ¿Qué hay que hacer? Empezar a exigirle a los políticos, para poder tener esperanza, empezar a pedirle a los políticos, sí, está bien. Usted dice que le va a poner al grupo de seguridad, le va a poner élite. Bueno, si quiere le pone Magnum, SWAT o le pone MacGyver, como usted quiera, pero vaya y atiende que el 40% de las unidades de policía no tienen vehículos en buen estado. Vaya y atiende que efectivamente las personas que están de policías no están bien pagadas. Vaya, revise efectivamente si estamos haciendo como país lo que debe. Y de paso, deje de recortarle a la educación, deje de recortarle a la salud, deje de recortarle a la política social, deje de recortar en bonos, porque eso lo que va a traer es, en el largo plazo, más odio, más venganza, más populismo, y hoy se llamará de un nombre, mañana se llamará de otra forma. Siempre a un populista es como un pescadito y que tiene la boca muy grande. Bueno, siempre va a haber alguien que va a llegar más grandote y se lo va a comer. El populista tiene ese problema. El demócrata no, porque el demócrata trabaja, o la persona demócrata trabaja sobre soluciones, no sobre su imagen. Y ese es el gran problema. Tenemos gobiernos muy populares, pero completamente inefectivos. Pero ahí, porque, y de hecho, que en los últimos 4 años quisimos como comunicar que nos preocupaba esto. Por ejemplo, algo tan simple como que un mismo grupo quiere el ejecutivo, el judicial y el legislativo, ¿verdad? Entonces, y eso a mí me genera preocupación. Claro, ¿verdad? a la gente no. Exacto, entonces, exacto. ¿Cómo en el marco de que puedo entender el enojo, digamos, y puedo entender cómo un discurso o esos discursos calan, pero y que no le están solucionando los problemas, pero entonces como quienes sí quieren y quienes de cualquier partido de verdad, o sea, cualquier visión constructiva, o sea, no es defender una fuerza en particular, quienes sí quieren entrar ya a esos problemas, pero no están calando en la población, ¿cómo calar? Porque hay cosas que uno ve, por ejemplo, hace poco se recortaron varios millones a Sensinay, que uno diría, esto debería de ocasionar, digamos, o sea, una huelga, una reacción, digamos, Claro. de la población, porque es una de las poblaciones más vulnerables, por decir, y no pasa nada. ¿No? Y ahí quien se está viendo afectada es no los políticos, no los partidos, De la gente. la gente. Entonces, Totalmente. ¿cómo construir desde donde estamos? Y para construir creo que tenemos que calar primero. Sí.
Pasa por 3 niveles por lo menos. Esto es muy curioso porque no ha sucedido de manera diferente en ningún otro lado. ¿Qué hizo diferente Hungría? Ajá, sí, eso es. ¿Qué hizo diferente Brasil? ¿Qué no ha hecho todavía Argentina? ¿Y qué no ha hecho todavía Costa Rica? Pasa por 3 niveles. El primer nivel, el primer del fuero interno de los partidos políticos. Si la gente me está diciendo todo el tiempo, no es que me lo está diciendo de hoy, no, me ha venido diciendo 20 años, ya no quiero tenerlo a usted. O sea, a mí me preocupa un partido como el Partido Unidad Social Cristiana. Desde 2002, desde el 2002, y perdón, porque me llama la atención cuando hablan, por ejemplo, de Liberación Nacional o de otros partidos políticos. No. Veamos un partido que era orgánico. Y cuando me refiero a orgánico, era un partido que se reformaba desde las bases. Normalmente tenía una fluidez muy interesante porque entonces había personas políticas que salían de la municipalidad, de la asociación de desarrollo, del equipo de fútbol, de la iglesia, de donde fuera. Se nutría de ahí, iban a la MUNI o iban a la Asamblea Legislativa o iban a ministerios y a diferentes lugares y de ahí iban a el gobierno. Y entonces, claro, porque eso ya no necesita el primer punto que hablaba en la primera pregunta. Ya no necesitas conversación. Es la misma persona que está en la Asociación de Desarrollo Comunal en Vueltejorco, la que está trabajando en el IDA o en el INBU o en el lugar que sea. Esa persona ya sabe lo que está sufriendo. Esa persona no le tienes que contar nada. Si tenés una persona empresaria, una microempresaria, y la pones en tramitología del Ministerio de Salud, esa persona no le tenés que contar lo que se sufre para poder poner un emprendimiento en Costa Rica. Lo sabe, lo vive, ha sufrido eso. Entonces, ya no necesitas lo que antes, ¿verdad? Lo que los partidos políticos sí promovieron durante mucho tiempo. Esa forma en la que se nutrían de la misma sociedad. Los partidos políticos, y perdón por el comercial de nuevo académico, los partidos políticos tienen 3 funciones fundamentales. Una, formación de cuadros dirigentes, para formar liderazgos para atender la cosa pública. 2, necesitan un pensamiento conjunto, un proyecto país. ¿Para dónde me va a llevar? ¿Verdad? Una ideología, una propuesta programática, un plan de gobierno, etcétera, etcétera. Y 3, necesitan algo que se llama canalización de demandas sociales. La canalización no se da porque viene del poder hacia abajo, sino que es, como hablan algunos autores, de abajo hacia arriba. Si la gente a la que tengo que atender viene de la misma gente, yo no tengo nada que aprender. O sea, más bien yo tengo todo que aprender, pero de ellas. Yo no tengo nada que enseñarles a ellas, ¿verdad? Entonces, una persona empresaria que está en una institución, una persona que viene de un comité de deportes, una persona que viene del ambiente, una persona que viene del sector cooperativo, no sé, lo que hacían los partidos políticos antes, que tenían personas de todas las partes, estaban ahí. Y uno veía cómo iban cambiando en el tiempo y cómo no se quedaban necesariamente ahí, sino que daban vuelta y le enseñaban a otras personas y tal y tal. ¿Okay? Eso desapareció. Entonces, lo que tienen que hacer los partidos políticos es regresar a eso. Porque si sigo viendo al mismo nombre, con el mismo apellido, todas las veces que hay candidatura, de la gente va a decir, mira, de cambio este partido nada, ¿verdad? O sea, entonces la formación de liderazgos, olvídalo, y la canalización de demandas tampoco, ¿verdad? Y además los partidos se quedaron sin ofrecerle al país una propuesta distinta. Y me explico, lo hablábamos probablemente, nada más para señalarlo, con el ICE. El ICE respondió a una necesidad país en un momento determinado. ¿Lo importante era el ICE? No. Lo importante era generar energía eléctrica barata universalmente para todas las personas. Ok, con esos mismos 3 principios, ¿es ICE lo que necesito hoy? ¿O es algo distinto? ¿Quiénes son los llamados a ver cómo se logran esos fines? Los partidos políticos, para hacerles una propuesta al país diciéndole, vea, para lograr cobertura eléctrica total, universal, de bajo costo y de buena calidad, vamos a hacer esta propuesta. Y que se decida si la izquierda lo quiere de una manera, la derecha lo quiere de otra, el medio lo quiere de otra, los empresarios de una manera, las cooperativas de otra, que se decida como país a qué vamos a llegar. Pero los partidos políticos son ese lugar en donde esas discusiones se dan.
Los partidos políticos abandonaron esas discusiones. Entonces, fuero interno, paso 1. Paso 2, ¿cómo lograr, digamos, esa discusión? ¿Cómo salir del enojo? Dejar de jugar en el terreno del populismo. Eso es fundamental. Les voy a poner un ejemplo. Si llega el matón de la escuela o del colegio y le dice al que está haciéndole bullying, le voy a despedazar la cara ahora en el recreo, y el que está siendo atacado le dice, ok, está bien, me puedes romper la cara, pero hagamos un trato. Me lo haces cuando te sacas un 100 en el examen de mate. Te apuesto que la discusión es otra. Independientemente si le termina agrediendo o no a la persona, que eso está mal. Lo que digo es dejar de jugar en el terreno de lo que el matón o lo que el populista autoritario quiere jugar. Sí, que la agenda venga siempre de ahí. Que la agenda, exacto, tiene que venir la agenda de otro lugar. Es, sí, cambiarle el nombre a las cárceles. Dale, buenísimo, me contás cómo le pones, pero mientras tanto, tenés que atender los homicidios, porque vamos con un récord histórico de 2.4 homicidios por día. Ahí la discusión es otra. Mira, es que la educación costarricense debería tener un planteamiento diferente en donde se vuelva a ver religión. Ok, tengamos esa discusión, no hay ningún problema. Pero antes, pongámonos la meta de que tenemos que pasar de aquí a 2 años las pruebas PISA. Cambiamos la discusión. Y entonces ya el matón, el autócrata, el autoritario populista, ya tiene que decirle al pueblo, sí, esto es otra cosa, ¿verdad? Ok, eso no ha sucedido. Seguimos indignándonos porque la expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, hoy diputada, dice que son ticos con corona quienes piden a la Sala Constitucional intervenir para poder ser atendidos en su salud. Además de que eso indigna, es decirle, ok, señora, hagamos un trato. Usted les puede llamar ticos con corona, les puede llamar como usted quiera, allá usted y su odio, allá usted y su venganza, allá usted y como quiera hablarle a la población costarricense. Lo que sí necesito es que presente por lo menos 10 proyectos de ley, porque usted estuvo en la Asamblea, estuvo en la Caja Costarricense de Seguro Social, cuáles son los 10 proyectos prioritarios que cambian sustantivamente la forma en que la Caja Costarricense de Seguro Social atiende a la salud. No se vale simplemente lanzar odio y lanzar amenazas y ser vulgar sin tener respuestas. Esa es la discusión que no se tiene. Ese es el gran paso 2 que tenemos que tener como país. Y tercero, es que hay que combatir el absurdo con el absurdo. Y me explico. A mí me llama mucho la atención que en redes sociales, por ejemplo, a nivel narrativo, la mayoría de las personas, cuando hay un insulto, la gente se retrae. Yo les diría a la gente, no se retraiga. Usted tiene todo el derecho de pedirle al gobierno lo que usted considere que tiene que pedirle al gobierno, independientemente cómo se llame el partido político que está en el poder. Empodérese como ciudadanía. ¿Por qué? Porque hemos permitido que quienes levantan la voz son los que insultan. Uh-huh. Tenemos que empezar a permitir, como dirían en las redes sociales, tenemos que volver a ver que el odio esté mal. Tenemos que volver a señalar que la venganza está mal. Tenemos que volver a hacer que la falta de educación está mal. Tenemos que volver a ver que la incultura está mal, que no saber leer y escribir está mal. O sea, un ser humano completo tiene por obligación que tener cultura, esperanza, amor al prójimo y otro montón de cosas, y empezar a exigirlos en esos espacios ciudadanos. Y eso no lo hemos hecho y eso no lo hemos empoderado. No le decimos a la gente le decimos, deja de quejarte por la cremita de rosas, mejor no diga nada. No, al contrario, cada vez que me dicen cremita de rosas, yo le digo que Dios lo bendiga. Que ojalá, mira, y me ponen mala ortografía, mira, vaca se escribe con V, y que Dios me lo acompañe. Tenemos que permitir que Costa Rica vuelva a emerger de la Costa Rica natural, de la Costa Rica que sí nos hablamos, de la Costa Rica que sí nos reímos, de la Costa Rica que tenemos esperanza, de la Costa Rica bonita, de la Costa Rica en la que uno va al mercado central
y le están limpiando la mesa y le dice alguna otra cosita negro, alguna otra cosita, tenemos tal cosa, tenemos esa Costa Rica bonita que lo hace uno sentirse siempre bien. ¿A dónde está esa Costa Rica? Ahí está. Lo que pasa es que el odio, la venganza y lo demás la ha querido tapar y está entonces calladita. Está hecha a un lado. Yo creo que ese es el tercer elemento que deberíamos estar jugando. Y con base en el primer elemento que vos decías, porque yo con lo de las 3 funciones de los partidos, la que a mí más, digamos, más me entusiasma ser parte de es como la de repensar el país. Bueno, claramente por esto ahora decidí que mi trabajo sea eso, pero digamos, fuera, a ver, repensar no es de un partido en específico, pero digo, o sea, hablando de todos los partidos que tienen que hacer ese esfuerzo de proponer una visión país a la ciudadanía. Pero por otro lado, nos encontramos con partidos que no ofrecieron esa visión. A ver, la ofrecieron con una forma muy abstracta, pero eran partidos que no, di taxis, eso que se ha denominado, que me acuerdo en una entrevista le preguntaron a un representante de ese partido, bueno, ¿cuáles son los principios económicos de su partido? Sí. Que para mí esa es una pregunta clave. Completamente. Que tiene que saber. Y alguien me puede decir, ay, Andrea, ¿qué tiene que ver eso con lo que la ciudadanía ocupa que le resuelvan hoy? Todo. No, tiene mucho que ver. Tiene que ver todo. Porque de donde yo mi punto de partida es de donde yo veo la solución, así ¿verdad? Es. Pero, y en ese momento la persona dijo, no sé cuáles son. Entonces, en términos de la visión país, yo no sé si las personas estaban, a ver, digamos, si eso fue lo que recibieron por parte de la oferta ganadora o de otras. Entonces, como por a ver, tal vez lo que te estoy preguntando es, este esfuerzo de los partidos que creo yo que es necesario, igual sí les va a permitir conectar con esa ciudadanía. Sí, pero para eso de nuevo, volvemos al punto número 1, tiene que haber un cambio en los partidos políticos. Los partidos políticos, no quisiera llamarle tradicionales porque todavía están, pero los partidos políticos, y por eso mi reclamo y la solicitud de cambio, pero no de cambio, sino de que nos ayuden a reconstruir Costa Rica, a esa generación que tiene más de 60 años, es en serio. O sea, yo pienso que nos deberíamos sentar con esa generación y decirle, fallaron, pero ayúdenos a decir que con ese fallo, ¿cómo salimos adelante? Y me explico. Los partidos políticos formaban partidos Tureca. Voy a explicarlo para que todas las personas nos entiendan. El partido A, no voy a decir cuál, resulta que entonces le decía al partido Z, usted es un partido Tureca. Usted se va a inscribir en el primeras elecciones, yo le voy a pasar alguna platilla, no se preocupen, pero yo les insisto, ¿verdad? Por favor salgan, háganlo. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted no tenga propuesta país, eso no importa, pero en los debates ataque a Andrea. Viera cómo necesito que usted ataque a Andrea para no hacerlo yo. Entonces empezaron a crear partidos Tureca. Y uno sabía cuáles eran los partidos Tureca. Porque los partidos políticos desconocen esa forma fea en la que empezaron a generar el mismo problema que hoy critican. Entonces no, como partido político es o vas a jugar limpio o vas a jugar limpio. Pero ya no se valen los partidos Tureca. Vean lo que terminamos. Partidos taxi, partidos golondrina que aparecen para una elección y después ya desaparecen. Partidos que no son partidos. Partidos que son fachadas de partido. Que ni siquiera taxi. Son partidos que son zombie. No tienen mente, no tienen corazón, no tienen alma, no tienen nada. Solamente es una fachada. Le cambio, le pongo aquí Costa Rica gobierna, le cambio la pinturita y después le pongo aquí Costa Rica reside y le cambio la pinturita. Eso no es un partido, ni siquiera taxi. Es que eso es un partido de alquiler por horas. ¿Verdad? Entonces, los primeros llamados a esto son los partidos políticos. ¿Quieren que no haya partidos taxi? Hagan una legislación en la Asamblea Legislativa, propongan 20 proyectos de ley y le dicen al gobierno, no le paso ese proyecto hasta tanto no me tenga estas reformas para que no sigan habiendo partidos políticos taxi en Costa Rica. Eso es lo primero. Lo segundo, que la ciudadanía se dé cuenta, pero para eso tenemos que seguir teniendo voz quienes, digamos, no me pongo yo, pero digamos, quienes, las personas que quieren poder tener una palabra que decir respecto de esto.
no es posible que alguien diga, yo con el partido tal no estoy, no me gustan sus estructuras, no me gusta la gente que está ahí, pero saco la bandera y digo, este es el partido elegido. Ujú. O sea, 30 años criticando partidos políticos para llegar a hacer eso. Perdóneme, pero usted tiene una responsabilidad enorme a nivel histórico. Está deteriorando la democracia en Costa Rica. Y no hablemos de democracia porque la gente dice, bueno, ¿qué importa? No lo han hecho los partidos políticos tradicionales. No, 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 no. Es que precisamente cuando usted va y vota y le da cólera que lo que usted quería que sucediera no sucede, es porque hay gente como esa persona que hace precisamente una cosa un día, otro día cambia de opinión, el día siguiente no le importa si miente y estamos permitiéndolo. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces yo creo que eso tienen que hacerlo los partidos políticos de manera permanente, pero antes tienen que ir a revisarse a sí mismos. No pueden exigirle a los partidos políticos taxi que no existan cuando los partidos políticos tradicionales tuvieron partidos tureca. O jugamos con las reglas de juego como tiene que ser, o no tengo entonces autoridad moral para decir qué es lo que hay que hacer. Sí. Y pensando, porque yo me resonó mucho el tema emocional que vos decías, porque hace como 10 años me había ganado una beca para ir a un programa de liderazgo en Reino Unido. Y estuvimos en Gales y estaban justo como 20 años después de lo que ellos llaman devolution, que es cuando, digamos, hicieron el congreso propio de Gales y todo. Entonces fue súper lindo visitarlo. Yo conocía muy poco de eso, pero digamos, me acuerdo que fuimos a un colegio donde los chicos y chicas decían, es que esto es un excelente momento para estar en Gales, o sea, las cosas que están pasando súper lindas. Fuimos a un tour del Congreso de Gales y que era todo en círculo y ellos nos explicaron, lo hicimos al propio porque todas las fuerzas dialogando y sí se puede, o sea, era una emocionalidad que incluso ya en Costa Rica yo ya no la sentía Sí, igual. claro. Y yo decía, pucha, qué lindo porque aquí como que sí se puede, ¿verdad? Pero es muy fuerte, o sea, la emocionalidad en la que está el país no es esa. No, no. Entonces, y toda la conversación ha girado en torno a eso, pero como para, como la última reflexión, digamos, si hacia 10 años queremos ser, o en mi caso, que yo te diga, quiero que lo que escuché en Gales lo escuche aquí. Entonces, ¿por dónde empezamos? Creo que hemos hablado mucho de todo esto, pero digo, o tal vez, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo que nos va a permitir llegar a esa esperanza? Lo primero es que tiene que suceder varios cambios generacionales. Esto está, no quiero sonar pesimista, pero lo voy a poner en estos términos para explicarme. Tuvimos dos gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana, 98 y 2002. Tuvimos dos gobiernos del Partido de Liberación Nacional, 2006-2010. Y tuvimos dos gobiernos del Partido PAC, 2014-2018. Y vamos ahora por dos gobiernos de, Básicamente, no sé cuál partido, pero digamos los míos. de esto que esté en el gobierno, no sé cómo se llamará, si se va a seguir llamando como se llame, pero bueno, de esto que está en el gobierno, que fue 2022-2026. Personas que votaron en el 2018, perdón, en el 1998, cuando quedó por primera vez el Partido Unidad Social Cristiana, dos periodos consecutivos, fue hace 24 a 30 años. ¿Ok? Tenían 18. ¿Así? O sea, hoy tienen 48 años. Pedirle a estas personas, lo voy a poner en estos términos de nuevo, porque no es problema de ellas, no es un problema y no es un problema de ellas. Lo que quiero decir es, estas personas no conocen una Costa Rica, no han vivido una Costa Rica consciente electoralmente, que no es esa Costa Rica que hemos vivido en estos últimos 24 o 30 años, ¿cierto? Entonces, pedirles pensar desde otro lado es completamente distinto, es muy complicado. Porque entonces cuando le decimos, es que el bipartidismo era malo, y va a decir, sí, claro, yo lo vi 2 años uno, 2 años el otro, y no logramos nada, y 2 años, y no pasó nada. El cambio era bueno, ves que no, llegó el PAC y tampoco funcionó. Entonces, claro, no le podemos hablar desde una perspectiva en donde lo que han vivido es precisamente una reafirmación de lo que creen. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos con las nuevas generaciones,
Costa Rica va a cambiar cuando las nuevas generaciones se resistan a ver con odio, con desesperanza, con venganza, con lo que ha estado sucediendo. Y yo creo que esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, entre las que van a tener 18 años para el 2030, lo que han vivido es vulgaridad, odio, machismo, misoginia, la no solución de los problemas nacionales. Entonces, cuando esta generación, la generación vieja, les diga, es que los partidos políticos no hicieron nada por Costa Rica, va a decir, y en los últimos años tampoco. Cuando en Costa Rica vea, no sé qué, sí, pero lo que tenemos es odio y machismo. O sea, eso yo creo que no va. O al menos yo no me portaría así. O al menos yo no quisiera vivir así. Entonces son las generaciones las que están llamadas a vivir ese cambio. ¿Qué van a hacer todas? No creo. No toda la generación se va a portar igual, pero creo que es la oportunidad de cambio. Entonces los partidos políticos, la Costa Rica de hoy debería apostar por ellos y por ellas. Es la única forma, y por eso a nivel de ciencia política, y probablemente vos lo sabes mejor que yo, los ciclos son bastante más largos. Levinsky y Ziblatt, cuando hablan ¿verdad? De cómo se destruye la democracia, cómo se mueren las democracias, no hablan de periodos cortos. Y por eso yo insisto que a Costa Rica todavía le falta tocar fondo. Vamos a estar mucho peor de como estamos ahorita. Mucho, mucho peor. Vamos a llegar el momento en que la pseudopolítica, los pseudoacontecimientos van a ser totalmente normales. O sea, cosas que no solucionan los problemas nacionales. Que vamos a vivir en una Costa Rica en donde precisamente el ecosistema mediático va a estar capturado por una fuerza completamente autoritaria. Entonces, pedirle a los medios de comunicación que se porten como demócratas o que se fijen en los aspectos que realmente le importan a la población no va a suceder, al menos no en los próximos 10 años. Los medios de comunicación cayeron en un bache horrible, pero tenían que pasar por ahí, van a tener que tocar fondo. Porque además depende de su subsistencia. O sea, cuando llega un autoritario al poder, lo que hace es manipular la pauta publicitaria para poder lograr esto. Utiliza las instituciones públicas. Entonces, mucho está del lado de quienes están todavía en las instituciones públicas que empiecen a decir, bueno, esto no es lo que yo quería, ¿verdad? Pero no les va a tocar a ellas todo el cambio o hacer los cambios, sino que les corresponde decirle a las nuevas generaciones que no cometan los mismos errores. Creo que por ahí es donde va a empezar a ver y, digamos, y en perspectiva, en los próximos 10 años, lo que nos toca es, digamos, para algunos sectores, la resistencia. Pienso en el sector digamos, en los sectores sociales, en los sectores ambientales, en los sectores cooperativos reales, no los sectores cooperativos complacientes y apegados al régimen de cambio político. No. Los que piensan en el cooperativismo realmente por su esencia. Esos que no están hoy en el poder deberían pensarse qué es lo que están haciendo. El solidarismo, que es la propuesta costarricense, debería repensarse. El empresariado que vive hoy a la sombra o amedrentado o que tiene miedo de que con un TikTok les vaya a caer Hacienda, bueno, ese sector tiene que ver de qué manera se articula. El sector agrícola tiene que ver de qué manera lo hace. Me explico, pero eso va a tomar tiempo. Y entonces eso va a quedar planteado probablemente para la Costa Rica los próximos, yo esperaría que pronto, pero la esperanza, digamos, la realidad, mi politólogo realista dice que eso no sucede en los próximos 4 años. Y cuando vos decís resistir, porque, y yo no quería como, digamos, politizar excesivamente, por lo menos mis intervenciones aquí, pero que nosotros buscamos resistir, pero también de la propia introspección de qué debemos mejorar, creo que es resistir, pero también ofrecer una nueva, que además vos lo dijiste ahora, ¿verdad? Y desde afuera también algunas cosas ya se ven más fáciles, o sea, con más perspectiva. Sí. Pero es resistir, pero también ofrecer otra nueva visión. Pero ve qué bonito, yo lo pienso, digamos, desde el sector cultural. Nunca el sector cultural, o al menos les agradecería si el sector cultural alguien me puede decir lo contrario. Me encantaría aprender más del sector cultural, pero yo creo que el sector cultural tiene todo un campo lindísimo para sembrar esperanza, para tener nuevas canciones, memes, podcast. O sea, abra la mente y empiece a crear,
porque saben pensar una Costa Rica desde un punto completamente distinto a lo que está sucediendo. Desde el amor, desde la esperanza, desde el ser costarricense real, desde la conversación, desde el cariño, desde esa Costa Rica profunda, esa Costa Rica que no es añoranza, es la Costa Rica que realmente está ahí, pero que no se ha podido manifestar, que tiene miedo. Esa me parece que es una función del sector cultural que tiene que estar. El sector ambiental, ¿qué más esperanza que decirnos, bueno, podemos resistir y tener un comportamiento completo? Exacto, no hay plan B, es este, ¿verdad? Y lo pueden hacer y lo están haciendo. Pero entonces es decirles, es una resistencia activa. Ortega y Gasset, siempre, creo que fue Ortega y Gasset, si no me perdonan, pero Ortega y Gasset decía que la esperanza es como un tigre al acecho, ¿verdad? No es que está actuando de inmediato, no es que está viendo la mejor oportunidad. Creo que sectores ambientales, cooperativos, de nuevo, todos los sectores sociales bien articulados podrían trabajar cada quien desde su perspectiva. No tienen que estar necesariamente unidos o articular algo políticamente. Es que no es político, es ser lo que son. Y eso me parece que es grandioso y que todavía en Costa Rica se puede hacer. No en balde, los regímenes totalitarios, a los primeros que eliminan, son al sector cultural. Sí, porque además el sector cultura, y ya aquí hablo como desde la salud pública, cuando todavía tratábamos de calar en la población y los saludistas, a ver, no quiero sin generalizar, pero cansamos a la gente, digamos, no conectamos. En cambio, cuando es desde el entretenimiento, Claro, ahí sí. Claro. Entonces, cuando todavía estaba ahí, yo decía, es que, y hay una frase que es edutainment, que es primero llegarles y que les interese lo que uno les está diciendo y ya después aportar como desde la parte de salud. Entonces sí creo mucho como que el entretenimiento, en el buen sentido, la cultura, cala mucho mejor que cualquier persona en política, que en academia y todo. Y tenés todas las redes sociales que tienen unas plataformas que son efectivamente de entertainment y que además de entretenimiento y que además son cápsulas. No tenés que desarrollar la gran propuesta nacional, no lo haces con un minutito. Y cuando uno entra a TikTok, a ese TikTok bonito, uno ve chota, uno ve costarriqueñismos, uno ve cosas lindas que están sucediendo, pero lo que necesitan es expandirse y pensárselo desde esa Costa Rica para tratar de llegar a más público. Creo que eso nos podría ser una súper ventaja y hay un autor que habla de los bucles recursivos, nos podría hacer cerrar este bucle de esta caída que tenemos en Costa Rica más rápidamente. Sí. Bueno, don Gustavo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Como le decía antes de empezar, quería como hablar como desde la ciudadanía, ¿verdad? Entender un poco más qué es lo que ha cambiado y sobre todo pues sí, desde una visión más constructiva de esperanza y hacia dónde vamos. Claro, muchísimas gracias más bien por la oportunidad. Y gracias a quienes sintonizaron a esta conversación y les invitamos a que sigan uniéndose a los podcasts de Señales Futuras.